Bienvenidos a este tutorial sobre el uso de las normas APA. Soy Griselda Lizárraga y te voy a acompañar en esta experiencia para desarrollar competencias de investigación. En esta oportunidad se aborda el tema de los elementos para la referencia parte 1. Empecemos. Nuestro objetivo es identificar los 4 elementos para la referencia según la normativa APA. ¿Qué datos se registran? En la norma APA es importante tener en cuenta 4 elementos básicos. En primer lugar está el autor, que es la persona o grupo responsable del trabajo. La fecha se refiere al momento de publicación del trabajo y según el caso se mencionará el día, mes y año. El título se refiere al nombre del trabajo que está siendo citado y la fuente indica dónde podemos recuperar este material. Te pido tener en cuenta el color asignado para cada uno de estos elementos, ya que nos servirá como un código para poderlos identificar en los siguientes ejemplos. Libro en línea. Los datos se encuentran en la página de créditos del libro. En primer lugar, ubicamos el autor. En este caso, son 3. A continuación, localizamos la fecha. En este caso, el año. Luego, ubicamos el título, que también aparece en la carátula. Y número 4, señalamos la editorial y el URL como fuente. Artículo de revista en línea. Los datos se encuentran en la cabecera del texto. En primer lugar, ubicamos a los autores, como en este caso son 3. A continuación, localizamos el mes y el año como fecha. Luego, ubicamos el título. Y número 4, señalamos el nombre de la revista y el DOI o URL como fuente. APA recomienda mencionar el DOI si el artículo así lo presenta. Artículo de periódico en línea. En primer lugar, ubicamos al autor del artículo. A continuación, localizamos el día, mes y año como fecha. Luego ubicamos el título del artículo. Y número 4, ubicamos el nombre del periódico y el URL de la publicación como fuente. Tesis en línea. En primer lugar, ubicamos al autor de la tesis. A continuación, localizamos el año como fecha. Luego, ubicamos el título de la tesis. Además, es necesario localizar el tipo de tesis y la universidad que otorga el grado. Y número 4, señalamos el repositorio o base de datos donde se encuentra almacenada la tesis y el URL como parte de la fuente. Post en un blog. En primer lugar, ubicamos al autor del blog. En este caso, es un grupo o institución. A continuación, localizamos el día, mes y año de publicación del post como fecha. Luego ubicamos el título. Y número 4, señalamos el sitio o nombre del blog, que en este ejemplo es el mismo autor, y APA nos recomienda omitir ese dato, pero se mantiene el URL como fuente. Página web. En primer lugar, ubicamos al autor, en este caso es un grupo. A continuación, localizamos el día, mes y año de la publicación como fecha. Luego, ubicamos el título. Y número 4, señalamos el sitio donde se aloja la publicación y el URL como fuente. ¿Y si el material no tiene todos los datos completos? Cuando la referencia carece de información, la entrada debe adaptarse según la siguiente tabla. Si el elemento faltante es el autor, se registra el título, fecha y fuente, en ese orden. Si el elemento faltante es la fecha, se registra el autor, entre paréntesis se anota S.F. el título y la fuente. SF significa sin fecha. Si el elemento faltante es el título, se registra el autor, la fecha. Entre corchetes se hace una breve descripción considerando las 20 primeras palabras y se anota luego la fuente. Si el elemento faltante es la fuente,
No se incluye en la lista de referencias y podría considerarse más bien como una comunicación personal. En conclusión, conocer estos 4 elementos y ser capaz de identificarlos y ordenarlos en la secuencia presentada te ayudará a crear una referencia APA para cualquier tipo de trabajo. Cabe anotar que el registro de un documento puede requerir datos más específicos según la categoría o tipo de material que quieras referenciar, como el volumen, número de edición, entre otros. Y recuerda que cada vez que pones en práctica tus competencias informacionales, te conviertes en una persona más autónoma, capaz de aprender a lo largo de toda la vida.